y buenos días. Bien, quisiera empezar haciendo como un enorme resumen de toda nuestra historia en una simple carilla, y de la cual voy a hacer foco en lo pasado de 1950 en adelante. El ferrocarril, como ustedes saben, nació en 1857, o sea, prácticamente hace casi 164 años, lo vamos a cumplir en el 30 de agosto. Creció al inicio muy fuertemente con concesiones de rentabilidad garantizada del 7% de las inversiones. Eso significa que al inversor extranjero le rendía el dinero que traía acá más que dejarlo en el banco en Londres, y para eso se garantizaba que iba a tener 7% de renta, y si no le daba el negocio, la diferencia la ponía el Estado Nacional, pues se buscaba el fomento y el crecimiento. El máximo esplendor de la red se alcanzó hacia más o menos el año 1950 con unos 46.000 kilómetros de red. No nos ponemos de acuerdo bien con el número porque depende cómo se cuentan las vías dobles y múltiples, si se las suma como red, como riel, pero más o menos andan por ahí. Actualmente lo que tenemos en uso o dado en concesión en los 90 está cerca de los 29.000 kilómetros, pero lo importante ocurre sobre unos 14.000 kilómetros. Y a principios del siglo XX los ferrocarriles estaban explotados por empresas privadas, mayormente de origen inglés y francés, y hacia el año 46-47 esos ferrocarriles son nacionalizados y pasan a ser monolíticamente explotados por el Estado, primero por una llamada Empresa Nacional de Transporte, y luego en lo ferroviario por EFEA, la empresa de ferrocarriles del Estado argentino, y recién en 1969 aparece Ferrocarriles Argentinos. Como todos ustedes saben, a principios de los años 90 sobrevino una línea de privatizaciones donde el Estado Nacional conservó la titularidad de dominio y se dieron concesiones. Y finalmente en el año 2008 se crean ADIF y SOF, en el 2013 Belgrano Cargas y Logística y en el 2015 FACE, reapareciendo la operación estatal. Esto sería poner muy concentradamente nuestra línea de tiempo, y de esto me quiero explayar fundamentalmente lo que pasó hacia el final. Pero para entender un poquito desde los orígenes, al principio el Estado ejerció una mínima regulación, daba las concesiones y trataba de fomentar las obras de parte de los privados. Recién en 1872 aparece la ley 531 que da las primeras normas para el funcionamiento de esa actividad ferroviaria que estaban haciendo. En 1876 se crea una oficina de inspección de administración de ferrocarriles nacionales, que en 1879, 3 años después, le agregan la palabra técnica y pasa a ser la Oficina de Inspección Técnica y de Administración de Ferrocarriles Nacionales. En 1888 se crea la Dirección de Ferrocarriles Nacionales, que tenía que ver con todo lo que había de ferrocarriles privados y estatales, en tanto en el control técnico como administrativo, y la supervisión contable de esas rentas garantizadas, porque habría que ver si le daban o no los números para darle la diferencia del 7% de rentabilidad. Así que era una función muy importante que ejercía esa dirección de ferrocarriles nacionales. En 1891 aparece la ley que sigue vigente, la ley 2873, la Ley General de Ferrocarriles Nacionales, que fijó finalmente el marco regulatorio general, que es el vigente hasta nuestros días. En 1898, después de esa ley, se crea el Ministerio de Obras Públicas, y dentro del ministerio se crea la Dirección General de Vías de Comunicación, que incorporó las funciones de la anterior Dirección de Ferrocarriles Nacionales, esa que tenía que ver la contabilidad. Y en 1909 se crea la Dirección General de Ferrocarriles y la Administración General de Ferrocarriles del Estado. Ya había muchas líneas que estaba administrando el Estado en forma atomizada, entonces se las aglutina toda en esta Administración General de Ferrocarriles para manejar esas líneas de propiedad del Estado estatal, mientras que la Dirección General de Ferrocarriles era el control de toda la actividad, inclusive la privada y la estatal. Era el control de parte del Estado, la Dirección General de Ferrocarriles, 1909. Algunos comentarios de qué es lo que dicen la Ley General de Ferrocarriles Nacionales, que nos sirva al resto de la charla, ¿no? Uno podría hablar muchísimo de estas cosas, y del Reglamento General de Ferrocarriles, que aparece en 1936. Una cosa que hay que prestarle atención, que la Ley General de Ferrocarriles dice que los ferrocarriles en Argentina se dividen en nacionales y provinciales, y consideran nacionales a los que son propiedad de la nación,
o los que fueron garantizados, subvencionados o autorizados por ellas, con esas rentabilidades que les decía, y los que liguen la capital o el territorio, o un territorio federal, que es lo que había en aquel momento, con una o más provincias o territorios, y los que comuniquen una provincia con otra o un punto cualquiera del territorio de la nación o con un estado extranjero. Y son ferrocarriles provinciales los construidos o autorizados por las provincias dentro de los límites de su territorio respectivo, que en aquel momento, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tenía los ramales, los P1, P2, P15. Santa Fe también llegó a construir unos ferrocarriles, Entre Ríos, y en esos ferrocarriles provinciales no son, prestemos atención a que no es lo mismo la unidad ejecutora que había para la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que los ferrocarriles provinciales de la provincia de Buenos Aires. Estos eran construidos por las provincias. Los que después vemos como la unidad ejecutora, esos pasan a ser concesionarios de la nación con una filosofía de los años 90 distinta a esta que les estoy diciendo. Estos eran construidos por las provincias. Y es por eso que la ley tiene en sus títulos, el título 2 dice relativas a los ferrocarriles nacionales y el título 3 dice disposiciones comunes a todos los ferrocarriles, incluidos los provinciales. ¿Y qué quiere hacer eso? Regular, por ejemplo, ¿qué le importa al Estado Nacional que todos los ferrocarriles en el país, los nacionales y los provinciales, hagan lo mismo? ¿Cómo se conducen los pasajeros? Si hay que cobrar un sobrecargo de boleto, las cargas, las mermas en las cargas. Hay cosas que son comunes que deben ser respetadas por todo ferrocarril, más allá de que lo vaya a construir una provincia, porque eso hace un trato igualitario en toda la nación. Ahora, en cuanto a qué hay que hacer con la vía, solo se lo decía a los ferrocarriles nacionales, y las provincias hacían con la vía lo que querían y lo que podían, y ahí no se metía el Estado. Entonces, la ley original hace esta diferencia entre los nacionales y todos los ferrocarriles, que es importante. Pero ya les digo, los provinciales desaparecieron con la nacionalización del año 47-48 y ahora todos son nacionales en los fines de esta ley, pero no al principio. Y el Reglamento General de Ferrocarriles, que reglamenta la ley y es del año 1936, tiene estos títulos y aparece, sí, fuertemente la explotación técnica. Se empieza a meter en cosas más técnicas que no se metía la ley. Por ejemplo, define el tipo de señales. Desde 1936 en adelante, cualquier ferrocarril que opera en Argentina debe usar exclusivamente este tipo de señales. ¿Qué otras cosas técnicas dice? Por ejemplo, esto de que no podemos tener trenes de más de 300 ejes de carga. En realidad no es que está prohibido, sino que dice que para más de 300 ejes eso tiene que ser autorizado por la Dirección General de Ferrocarriles. O también con las velocidades. No es que no se puede ir a más de 120 km por hora en trocha ancha o media, o que los trenes de angosta no pueden ir a más de 90, sino que hasta esas velocidades se puede circular sin pedirle permiso a nadie. Por encima de esas velocidades hay que pedir un permiso especial a la Dirección General de Ferrocarriles. Y también otro artículo interesante del Reglamento General de Ferrocarriles que dice que la marcha de los trenes se gobernará por sistemas y reglamentación de vía libre aprobados por la Dirección General de Ferrocarriles. Y no se mete tanto en el bloqueo. Sí se metió con las señales, pero no se metió tanto con el bloqueo. Habla muy poco y tangencialmente. Recién el rito consagra el bloqueo absoluto y habla muchísimo más de todo eso, pero en el reglamento general lo toca muy genéricamente y lo que termina diciendo es que los sistemas que se usen para dar la vía libre los tiene que aprobar la Dirección de Ferrocarriles. Hay muchas cosas importantes que tiene que aprobar la Dirección General de Ferrocarriles y uno puede hacerse la pregunta, ¿quién es hoy la Dirección General de Ferrocarriles? Y les puedo decir que a veces no es fácil, porque hay cosas que de estos roles los ha asumido la CNRT, hemos autorizado trenes con más de 100 vagones, hay otros roles que los asume ADIF, la constructora actual, y hay otros roles que los asume la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Uno de los defectos que hemos tenido a lo largo de muchos de estos años, especialmente en los últimos años, es sacar nuevas leyes o nuevas disposiciones sin derogar las anteriores o sin aclarar qué pasaba con las anteriores. Entonces se solapan cosas que uno no termina sabiendo, por ejemplo, quién es hoy la Dirección General de Ferrocarriles y se presta todavía a confusión. Luego aparece la nacionalización en el año 47-48 y la creación de ferrocarriles argentinos en el año 69. Para el año 46, en Argentina existían 19 compañías ferroviarias. 12 eran privadas, de capitales ingleses o franceses,
6 del Estado Nacional y una de esos provinciales, que era la provincia de Buenos Aires. El 13 de febrero del 47, durante la primera presidencia del general Perón, todas estas empresas, las 19, pasan a ser nacionalizadas, incluida la de la provincia de Buenos Aires. Pero eso se le termina de dar forma reorganizándolo con el decreto del 1 de marzo de 1948, que eso es el Día de los Ferrocarriles, Día del Ferroviario, que reorganizó esas 19 viejas empresas en 7 líneas, y el decreto habla expresamente de estos nombres: Ferrocarril Nacional General San Martín, General Belgrano, Urquiza, Roca. El Sarmiento no sé por qué no tiene el general, que lo era, y por qué a Mitre le pusieron el nombre, a Mitre y a Sarmiento le pusieron el nombre de pila y a los demás no, pero estos son los nombres oficiales que da el decreto. El ferrocarril patagónico luego es absorbido por el ferrocarril Roca y persiste en las 6 líneas cuyos nombres usamos hasta hoy en día. Bueno, esas líneas aparecieron a partir de este decreto y es la fecha del Día del Ferroviario. No solo se privatizaron por ese tiempo, nacionalizaron, perdón, por ese tiempo los ferrocarriles, sino también lo tranviario, lo subterráneo y lo automotor, y todo eso nacionalizado, incluido el ferrocarril, pasa a ser administrado por la Empresa Nacional de Transportes. Era un monstruo de demasiados modos de transporte, así que se crea dentro de la Empresa Nacional de Transporte en 1956 una superintendencia de ferrocarriles que finalmente se escinde para ser un organismo totalmente independiente en 1958, que es crear EFEA, la Empresa de Ferrocarriles del Estado argentino, que agrupa a las 6 líneas ferroviarias, porque el patagónico ya había sido absorbido por el ferrocarril Roca. EFEA actuó como una coordinadora en la aplicación de las políticas, pero las 6 líneas, mantuvieron desde el comienzo un alto nivel de autarquía, tanto administrativa como operativa. Es recién en 1969 que se crea Ferrocarriles Argentinos. Mucha gente confunde y se cree que Ferrocarriles Argentinos nació con la nacionalización de Perón en el 47-48. No, el nombre Ferrocarriles Argentinos nace con la ley 18360, que le da una autarquía muy fuerte en su administración, en sus cuestiones técnicas, comerciales, industriales y financieras. Y quiero acá resaltar 3 artículos de la ley. Uno es el artículo 3 que permitía intervenir en los estudios de concesiones. ¿Por qué me importa esto? Porque Tren de la Costa lo concesiona Ferrocarriles Argentinos. Podía hacerlo Ferrocarriles Argentinos, no tenía por qué desaparecer para hacerse las concesiones, porque él podía intervenir en los estudios de concesiones. Y el artículo 18 que le establecía autarquía para darse sus propias normas técnicas y reglamentos, y por eso se crean todas las normas de Ferrocarriles Argentinos, cosa que no puede hacer Adif y SOF hoy en día, por ejemplo. Eso sí lo podía hacer por ley Ferrocarriles Argentinos. Y también había un control de la gestión que se decía que se iba a hacer a través de la Secretaría del Estado de Transporte y la Secretaría de Estado de Hacienda, con lo cual la Dirección General de Ferrocarriles seguía existiendo, pero languidece, ¿no? Ante esta ley que crea ferrocarriles con tanta fuerza y que dice solo me va a controlar la Secretaría de Estado de Transporte y la de Hacienda, con síndicos y algunos procedimientos, esta Dirección General de Ferrocarriles pasa a apagarse. Y ahí salto, si me permiten ustedes, al proceso de privatización de los años 90. Eso se enmarca en la ley 23696 del año 89, que declara la emergencia administrativa y reestructuración de empresas públicas, que indicaba esa ley que a cada empresa del Estado qué forma de privatización o qué iba a pasar con cada una de ellas, y en el anexo 1 prevé esa ley que para Ferrocarriles Argentinos, tanto para cargas como para pasajeros, la privatización va a ser mediante la figura jurídica de concesión integral de explotación de sectores de la red. Hubo otras empresas como las telefónicas que se vendieron. Bueno, acá se decidió no venderla, sino privatizarla, manteniendo la titularidad el Estado Nacional. Una mención a Tren de la Costa en estos años tumultuosos del principio. Hay un decreto que le ordena a Ferrocarriles Argentinos impulsar la licitación para la privatización de Borges Delta.
Después hay una resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que estaba a cargo de Cavallo, que aprobó lo actuado por Ferrocarriles Argentinos en la privatización. En el año 92 se firma el contrato de concesión con Tren de la Costa, y después recién aparece un decreto que aprueba la actuación del Ministerio. O sea, ahí estaba gestándose qué se iba a hacer con todas estas cosas, era bastante errático. Empezó Ferrocarriles Argentinos, le ordenaron a Ferrocarriles Argentinos privatizar el Tren de la Costa, después lo avalaron en lo que habían hecho el Ministerio y después recién lo ratificaron con un decreto. Se estaba gestando la mecánica administrativa, pero a Tren de la Costa lo privatiza, lo concesiona Ferrocarriles Argentinos porque podía hacerlo por ley. Esto me parece interesante, después lo voy a volver a mencionar, porque lo mismo pasó, por ejemplo, con Vialidad Nacional, y Vialidad dio las concesiones sin que desaparezca Vialidad. En cambio acá, en algún momento desaparece Ferrocarriles Argentinos, y eso nos va a dejar sin plan B si hay que volver a una concesión. En el caso de Vialidad Nacional, si fracasaba una concesión y habría que retomarlo por el Estado, lo retomaba Vialidad Nacional. Al desaparecer Ferrocarriles Argentinos, hay que dar de baja una concesión. ¿Quién la reasume? Bueno, eso me gusta referirme dentro de un rato. También como prolegómeno de las privatizaciones, me parece interesante comentar la creación de ferrocarriles suburbanos, zona norte, zona sur y FEMESA. En el año 89, fines del año 89, se crea, pero la crea la propia Ferrocarriles Argentinos, crea la Administración de Ferrocarriles Suburbanos, dividido en zona norte y zona sur, y en el año 91, vivió prácticamente un año la Administración de Ferrocarriles Suburbanos, se crea, ahí sí por decreto, Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima, FEMESA, sobre la base de esa escisión que se había hecho de la Administración de Ferrocarriles Suburbanos de Ferrocarriles Argentinos, ya con miras a la privatización. Ya se lo dice inclusive implícitamente en el decreto, en el artículo 20, que se lo iba a privatizar. Es así entonces que el proceso de privatización de los años 90 sigue dos grandes caminos. Por un lado, la privatización de FEMESA. Para eso fue el paso previo de haberlo separado de Ferrocarriles Argentinos. Esos ferrocarriles del área metropolitana, esos 800 kilómetros de red que se escindieron del resto de la parte nacional, pasan a privatizarse, o sea, se privatiza FEMESA, a través de una unidad de coordinación del ministro, una unidad directamente que dependía del ministro Cavallo, que se llamó la Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria, muy pomposo, y que la sigla perdía la R, era UCPF. O sea que la privatización metropolitana la hizo una unidad de ministro directamente. En cambio, la privatización de los servicios de cargas del interior, en principio lo hizo la Dirección de Ferrocarriles. Esa languidecida Dirección General de Ferrocarriles seguía existiendo, y alguien se dio cuenta de que tenía muchas cosas que le atribuía la ley y el reglamento general, entonces fue más fácil cooptar esa dirección de ferrocarriles con alguien del equipo y a partir de ahí hacer todo lo que la ley le asignaba, que era mucho. Después esa dirección de ferrocarriles migró a la Comisión Nacional de Transporte Ferroviario del año 1993. O sea que hubo un equipo de una unidad de ministro para privatizar los ferrocarriles de pasajeros metropolitanos de FEMESA y la Dirección de Ferrocarriles, que luego muta a una comisión nacional para los servicios de cargas del interior del país. Los trenes interurbanos de pasajeros, ahora vamos a ver que se los desentendió el Estado Nacional y fueron asumidos por las provincias. Ahora me voy a referir a eso. Comentar que la UCPF, esa unidad de coordinación, y la CNTF, que eran el que privatizó los metropolitanos y los de cargas, junto con la CONTA, que era el organismo de control del transporte automotor, se fusionan en el año 96 en la que hoy es la CNRT, donde yo trabajo. Brevemente, ¿cómo fue la privatización de los servicios metropolitanos? Fue una concesión a 10 años. Había un plan de inversiones que el Estado decía determinadas obras que iba a pagar el Estado y que el futuro concesionario tenía que hacer: renovaciones de vía, modernizaciones de material rodante, cambios de sistemas de electrificación o lo que fuera que estaba en el plan de inversiones. Había un conjunto de obras que el Estado daba el pliego para hacerlas y que el oferente tenía que cotizar. Luego venía lo que tenía que ver con el subsidio canon de la explotación, que eso muy básicamente se hacía
El oferente tenía que hacer una estimación de ingresos por venta de boletos, más otras estimaciones de ingresos por publicidad o lo que fuera. Tenía que restar los gastos de explotación, donde ahí estaba incluido el sueldo o el mantenimiento o el combustible, una ganancia por la cual le daba interés estar en este negocio, y esto le podía dar, si eran más los ingresos que los egresos, iba a ofrecer un canon, y si al contrario era un saldo negativo, iba a pedir un subsidio. Todo el plan de inversiones más la suma algebraica con el subsidio o el canon, depende negativo o positivo, daba la oferta económica. Con respecto al plan de inversiones, como las inversiones se podían distribuir a lo largo de 10 años en cualquier lugar para poder comparar las ofertas, porque no es lo mismo alguien que ofrece una renovación de vía en el año 1 que otro que la ofrece en el año 9, y al Estado le importaba que las obras se hagan lo antes posible, se hizo lo que se llama el valor presente neto, que es llevar todas las inversiones al año 1, aplicándoles un 12,5%, que era una tasa LIBOR de aquel momento, para retrotraer todas las inversiones al año 1 y poder tener ofertas comparables. Por lo tanto, el que ponía el número más bajo de este conjunto, o sea, al Estado le importaba que el plan de inversiones y el subsidio canon, el conjunto fuera el más barato, y a ese se lo adjudicaba. Es un error a veces ver si una obra estaba cotizada muy alta y después el subsidio era bajo. Lo que importaba en esta filosofía de esta oferta, este proceso internacional de licitación, era que el resultado final fuera el más económico. Si uno mira puntualmente una cosa, puede ser que esa cosa, no sé, una ventanilla, era muy cara, pero no importa eso, porque importaba el conjunto del resultado. El proceso de licitación fue por triple sobre. Un primer sobre daba la composición empresaria, los datos generales, ver si no era una empresa que tuviera deudas con el Estado, juicios o cosas por el estilo, de honorabilidad, digamos, el sobre 1. El sobre 2A realmente no se le dio el rol que debería haber tenido, porque ahí tenía la propuesta técnica donde demostraba la idoneidad ferroviaria y, por ejemplo, qué iba a hacer con el mantenimiento. Les puedo asegurar que ya ahí se veía el que no iba a hacer bien las cosas con mantenimiento, pero hubo muy poco tiempo para analizar el sobre 2A y rápidamente se fue al sobre 2B, que era el que tenía los números, y se terminó adjudicando por el número del sobre. Pero si se hubiera hecho un mejor filtro del 2A, nos hubiéramos ahorrado unos cuantos dolores de cabeza, lo cual es fácil decirlo después de 30 años, pero difícil en su momento. También se pedía un asistente técnico internacional para que mejorara con know-how moderno internacional la operación. Aparecieron Transub Consul de Bélgica, el BART de San Francisco, la Burlington de Estados Unidos, fogosamente al principio, y se apagaron rápidamente y no se los vio al muy poco tiempo, pero bueno, hubo una idea de traer aire fresco de afuera. Un pescado de origen, si ustedes me permiten, era el control por resultado. En realidad esto fue una filosofía de todas las privatizaciones de los años 90. Si por ejemplo en el enchufe del tomacorriente de las casas se garantizaba tener 220 volts, 50 Hz durante el 99% del tiempo, se suponía que la gestión de la empresa de electricidad era buena hacia atrás, lo mismo con el gas y la presión. Y en el ferrocarril también se suponía que si se daba una buena calidad de servicio, se cumplía con el horario, la cantidad de coches era la que tenía que estar y estaban limpios, entonces toda la gestión de la empresa para atrás iba a ser buena, y las multas eran muy precisas con respecto al resultado. Estaba muy catalogado si un tren llegaba más de 5 minutos atrasado, cuánto se iba a aplicar de multa. Si no había, por ejemplo, 5 coches en la formación y había 4, cuánta multa se le aplicaba. Si estaban sucios, si había colas en las boleterías. Todo enfocado al resultado de la visión del usuario, con un ingenuo, si ustedes quieren, concepto de que eso presuponía que para atrás la empresa iba a hacer todo bien para llegar a tener esa calidad de servicio, y no se hablaba de problemas de mantenimiento y seguridad. O sea, estaba muy claro todas las cuestiones de calidad de servicio, y suponían que una buena calidad de servicio presuponía un buen mantenimiento y buenas condiciones de seguridad, lo cual no fue así. Inclusive el índice global de la calidad disparaba aumentos de boleto. Entonces, por ejemplo, si el tren tenía que tener, no sé, 8 coches,
y tenía 7 coches, no cumplía el índice de calidad y no podía aumentar los boletos. Entonces se imaginan ese octavo coche como lo ponían, aunque sea atado con alambre, para poder que no les baje el índice global, que no les iba a afectar al aumento del boleto. O sea que evidentemente no fue bueno esto de atar todo al control por resultado y dejar tan en manos de la responsabilidad empresaria el mantenimiento y la seguridad. Y el mantenimiento y la seguridad de accidentes, lo que tiene es una referencia genérica a las normas de ferrocarriles argentinos que no estaban pensadas para un proceso. Una cosa eran normas dictadas por la propia empresa, para la propia empresa, con una visión a veces más económica que técnica, y que eso pasen a ser las normas del deber ser del proceso privatizado. Ahí faltó tiempo para haber hecho una gran revisión de las normas antes del proceso de privatización, pero seguramente se hubiera pasado el momento político, así que esa parte también adoleció de muchos defectos. Estas son finalmente las concesiones, eran 7 grupos de servicio, pero terminaron siendo 6 concesiones porque a TVA se le dio una oferta conjunta por el Mitre y el Sarmiento, no así los grupos Metropolitano, que si bien era el mismo grupo empresario, que originalmente era Ormas, formaron 3 empresas separadas, TMR, TMS y TMB. Acá vemos cuando los principales hitos de las cuestiones y cuando fueron rescindidas. El primero en rescindirse fue el San Martín en el año 2004, después vino el Roque y el Belgrano Sur en el año 2007, TVA después del accidente de Once en el 2012, y Metrovías y Ferrovías siguen todavía con infinitas prórrogas, porque originalmente era por 10 años las concesiones. Inclusive los comentarios que había de los equipos era que no se sabía cómo esto iba a salir, y no querían arriesgarse a más de 10 años por si salía mal y uno poder retomar desde el parte del Estado las cosas a los 10 años. Uno podrá criticar muchas cuestiones de la privatización de los años 90, pero yo creo que si se hubieran respetado las reglas originales, los daños hubieran sido mucho menores. Son más los daños, y me hago cargo de lo que digo, son más los daños de las adendas y las modificaciones y todas las cosas que vinieron después que del diseño original. El diseño original no era tan malo, y en todo caso se podía corregir a los 10 años. Pero bueno, es así que todavía tenemos hoy en día operando Metrovías y Ferrovías. El último decreto dice inclusive que la prórroga es hasta que se adjudique una nueva licitación, y bueno, ustedes conocen los anuncios públicos recientes, pero vamos a ver qué pasa. Comentar igualmente, después lo vamos a ver, que en el año 2013 SOPSE empieza a operar el Sarmiento y el Tren de la Costa, y en el año 2015 le agregan el Mitre, San Martín, Roque, Belgrano Sur, o sea que de los 7 grupos empresarios originales de concesión, 5 están hoy en día en manos del Estado y solo Metrovías y Ferrovías siguen en manos privadas. Las privatizaciones de los concesionarios de carga, los servicios de cargas, fueron hechas a 30 años con opción a 10 más. Realmente había muy pocas condiciones, por decirlo mal y rápido, con tal de que le sacaran los trenes de carga de encima, se los dieron como sea. Había, la verdad, pocas condiciones que ponía el pliego. Sí pedía un operador técnico internacional por 5 años. Había un riesgo empresario relativo, estaba en el planteo de la nueva explotación, el cronograma de las inversiones y que fueran dirigidas para obtener los mejores rendimientos, y un doble sobre, el uno con antecedentes empresarios y el segundo con oferta técnica y económica. Y la forma de adjudicar fue por puntaje. Estos son los rubros, qué incidencia se le daba, por ejemplo, todo esto, la incidencia suma 100 puntos, la incidencia del 25% era el plan empresario, la organización, el plan de negocios, y después eso que incidía 25 puntos se le daba un puntaje, una ponderación que podía ser de 0 a 100, a 10, si se le ponía 10 ya valía 25 puntos y así se iba armando la oferta. No quiero dejar de pasar que al programa de mantenimiento le importaba 8 sobre 100 puntos, no estaba muy preocupado por el mantenimiento el que armó la estructura esta, o suponía que las inversiones iban a ser tan buenas que el mantenimiento iba a ser superfluo, otra ingenuidad del proceso de los años 90. ¿Qué otras cosas decía el proceso? Que las firmas las del consorcio eran mancomunadamente responsables por todo el plazo de la concesión, todas tenían que responder si pasaba algo con la empresa, más allá de la composición accionaria.
tenían que presentar los balances de los últimos 3 años, hacer un flujo de fondos a futuro de cómo se imaginaban el negocio por los próximos 15 años y demostrar la tasa de rentabilidad de todas las cosas que iban a hacer en los próximos 15 años. Algo que nunca me cerró del todo es que el Estado Nacional participa en las sociedades concesionarias con el 16% del capital social. Ustedes vieron, por ejemplo, el desastre que fue ALL, cómo es que permitimos un desastre estando con un 16% del capital social adentro y poniendo un síndico de adentro. O sea, una cosa es mirarlo de afuera y otra cosa es ser parte de la concesión en un 16% y el personal en un 4% y que las cosas salgan mal. Es algo complicado. Para preparar el proceso de privatización de los sistemas de cargas, fundamentalmente los sistemas de cargas, aparece una serie de decretos que hay que prestarle atención, son decretos de necesidad y urgencia. Para que veamos, el primer contrato de concesión de cargas es el de Ferroexpreso Pampeano y se aprueba con el decreto 1144, y el mismo día, la misma fecha, se firma el decreto 1140, 41, 42 y 43. El 42 es de aerolíneas, se escapó. El 43 se ve como los barajaban los papeles arriba de la mesa del presidente. FEMESA, la privatización de FEMESA y Desvase. Pero los que me interesan son el 1140 porque modifica el reglamento general de ferrocarriles. Por ejemplo, da pie para que se dé la vía libre por radio, que es lo que después viene como AUE, o la forma de los indicadores de cambio, o qué estación es una estación, un apeadero, una parada. Esas cosas se redefinen modificando el reglamento general de ferrocarriles con el decreto 1140, y el decreto 1141 modifica inclusive la ley, porque es un decreto de necesidad y urgencia, por eso puede modificar un decreto o una ley en las pirámides jurídicas, y fija cosas como por ejemplo la habilitación de material rodante. Hasta ese momento, aún en el momento de los ferrocarriles ingleses y franceses, el Estado se reservaba 3 habilitaciones: la habilitación de nuevos ramales que se construían, la habilitación del personal de conducción, los conductores siempre han sido habilitados por el Estado Nacional, y el material rodante. El material rodante tenía que ser habilitado por la Dirección General de Ferrocarriles. Eso se privatiza y se terceriza y se pasa a modificar el artículo 7 de la ley de ferrocarriles diciendo que la habilitación del material rodante será ejercida por los concesionarios. Se la saca del Estado. De las 3 que tenía se quedó con 2 y pasó una. Una palabra daría para otra charla entera. Es lo que mal llamamos habilitación del material rodante. La habilitación de material rodante, según yo la entiendo, es el alta para ingresar al sistema y de ninguna manera significa la aptitud para circular. Algo puede estar habilitado y no estar en condiciones de circular. Por eso merece otra charla. Tenemos mal puesto el nombre a ese concepto y daría para otra discusión. Estas son las concesiones de cargas, de las cuales 3 persisten y 2 fueron rescindidas en el año 2013, las que primero fueron el BAP y Mesopotámico del grupo Pescarmona, que luego asume en una venta de acciones internas, pero con el mismo contrato original, América Latina Logística de Brasil. Las 3 concesiones que tenemos se están por vencer. Se vencen a los 30 años de la toma de posesión, o sea que en el 1 de noviembre de este año se vence Ferroexpreso Pampeano, el 22 de diciembre del año que viene, del 2022, se vence Nuevo Central Argentino, y el 11 de marzo del 2023 se vence Ferrosur Roca. Y 5 años antes de este vencimiento le deberíamos haber dicho si le vamos a prolongar o no por 10 años las concesiones, que es lo que decía el contrato original. Ferroexpreso Pampeano estamos a meses y todavía no está dicho claramente. Finalmente ALL se rescinde en el año 2013 y pasa a ser operado por Belgrano Cargas y Logística, que también ahora me voy a referir. Acá quiero que veamos esto. Esta es la composición empresaria de los grupos, estas empresas mancomunadas que hablaba de las condiciones del pliego. El grupo controlante, como ustedes saben, de Ferroexpreso Pampeano es Techin, de Nuevo Central Argentino es Aceitera General Dehesa, de Ferrosur Roca era Loma Negra, y del VAP y el Mesopotámico era Pescarmona. Pero lo que más me interesa es que vean quiénes eran los operadores. Ferrocarriles de América del Norte, el Iowa Railway, la Union Pacific en el caso de Ferroexpreso Pampeano, el Montana Rail en NSA, Canac, que es la consultora de los ferrocarriles canadienses en el caso del Ferrosur, y Conrail, ferrocarriles norteamericanos en el caso
de pesca armonado. ¿Por qué me importa esto? Porque el sistema de cargas pasa a tener la mirada de América del Norte. Esto pasa a ser mirado por ferroviarios norteamericanos. El negocio ferroviario en Argentina pasa por la mirada de un ferrocarril norteamericano. Y acá me quiero detener solo un minuto en qué es el sistema ferroviario de los Estados Unidos para ver cómo nos miraban en aquellos años. Estados Unidos tiene una operación 270.000 kilómetros de vía. Llegó a tener 400.000 kilómetros de vía, pero tiene en operación hoy en día 270.000 kilómetros de vía, o sea, 10 veces el tamaño de la explotación ferroviaria de Argentina, si suponemos más o menos 27.000 kilómetros de vía. Tienen operando 538 ferrocarriles de carga, ahora les comento dividido cómo, 25 redes metropolitanas que ellos llaman commuters, que suman 12.800 kilómetros. Nosotros commuter tenemos solo en la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, lo que era FEMESA, los ferrocarriles metropolitanos, serían un commuter para los norteamericanos. El nuestro tiene 800 kilómetros de red, ellos tienen 25 commuter que suman 12.800. Y tienen Amtrak, que es la empresa estatal que le sacó los servicios de pasajeros a los ferrocarriles privados en los años 70 a partir de la llamada Starship Act, la ley Starship, donde el Estado reasume, le saca a los privados de encima el ferrocarril interestatal de pasajeros. Discurre sobre 35.200 kilómetros, la mayoría sobre concesionarios, salvo acá entre Washington y Boston, el corredor acá del este, donde también tienen infraestructura a cargo Amtrak, en el resto sobre concesiones de privados de carga. O sea, los ferrocarriles de cargas son privados, los ferrocarriles de pasajeros son estatales en Estados Unidos, y los pasajeros de carga, los servicios de carga son rentables. Ahora vamos a ver con qué volúmenes, y los ferrocarriles de pasajeros son deficitarios. Amtrak en la época de Bush daba $2.000 millones al año de pérdida. De los 538 ferrocarriles de carga, ellos los dividen en clases con números romanos. Clase 1, 2 y 3 es un problema de facturación. Estos son números del año 2009, después no lo actualicé, pero quien facturara más de $430 millones al año se lo considera un clase 1. De esos tienen 7 que manejan 2/3 de la red del país, son los grandes que manejan. Después hay 21 clase 2 y 510 de las llamadas short line. Eso suma 170.000 empleados, tienen 22.000 locomotoras. Nosotros con suerte llegamos a 400, o sea, tienen sobre una red 10 veces más grande, tienen 55 veces más locomotoras, tienen 1,2 millones de vagones, eso es 60 veces más vagones que nosotros, transportan 1.700 millones de toneladas al año, nosotros transportamos 20, ellos transportan 1.700 millones de toneladas al año. Y también transportan el 20% de las sustancias peligrosas de todo Estados Unidos. ¿Cómo nos van a ver? Nos van a ver como un ferrocarril hiper chiquito, marginal, con suerte clase 3, y de hecho los que vinieron acá a la privatización no fueron los clase 1, sino que fue algún clase 2 y clase 3, los de los negocios muy chiquititos y marginales. Estos son los 7 grandes de los Estados Unidos, de los cuales en realidad 5 son de capitales norteamericanos, 2 son de capitales canadienses, y los 5 de capitales norteamericanos a valores del año 2009 facturaron $44.000 millones. Eso es más que el Producto Bruto de muchos países del mundo. O sea, los 5 ferrocarriles de capitales norteamericanos grandes de los Estados Unidos facturan todos juntos $44.000 millones al año. Esa es la cabeza que trae el que viene a mirar el negocio de Argentina. Otra comparación que es interesante ver es cómo es el porcentaje del transporte terrestre medido en toneladas kilómetro, ¿no? Porque las toneladas brutas es mentiroso, importa toneladas y transportadas. Yo puedo transportar mucha tonelada a 1 kilómetro y no me sirve, quiero ver cuán lejos la transporto, y eso se mide en toneladas kilómetros. En la Unión Europea el ferrocarril participa con el 18%, o sea, de todo lo que se transporta en forma terrestre en Europa, medido en toneladas kilómetros, el ferrocarril aporta el 18%. En Estados Unidos los 7 clase 1 aportan el 42%. Y en cambio en pasajeros, los 27 países miembros mueven 12 veces más pasajeros que Amtrak y los 25 commuter. Evidentemente Estados Unidos es el país a mirar para el transporte de cargas y Europa es el país a mirar para el transporte de pasajeros. Si le vamos a preguntar a los españoles qué hacer con el servicio de cargas, no es que no sepan, pero no sé si le estamos preguntando a los que más saben. ¿Cómo es el señalamiento en los Estados Unidos? Bueno, medio país lo tienen con señalamiento automático, lo que sería
como nuestros ferrocarriles metropolitanos, como sería el Sarmiento, el Mitre, bueno, así tienen medio país, tienen 135.000 kilómetros de vía, donde está el negocio, donde mueven la plata, ahí tienen buenos señalamientos. Donde no hay negocio, lo tienen sin señalamiento, lo que ellos llaman dark territory, territorios oscuros, y ahí tienen unas cosas que se llaman track warrant control, que es lo que implementaron acá. O sea, cuando vinieron acá dijeron, vamos a poner lo que tenemos para estos ramales hipersecundarios de los Estados Unidos. O sea, Argentina fue vista como un ramal muy chiquitito que aporta muy poco, 20 millones frente a 1.700 millones de toneladas, y aportaron soluciones con su mirada norteamericana de ramales de baja densidad, y es lo que hemos heredado, que es lo que se llama Track Warrant Control y Direct Traffic Control, que ahora les voy a comentar, aunque ellos tienen cosas peores, tienen timetable, que es fijar horarios y jerarquías de trenes con órdenes en la mano que le dicen, bueno, vos vas a ir a tal lugar y te vas a cruzar con tal tren, y si se salen del horario lo resuelven entre los conductores. O sea, también tienen cosas peores. En cuanto a pasos a nivel, sí tienen 10 veces más que nosotros, es proporcional a la red. Ellos tienen 145.000 pasos a nivel de uso público, nosotros tenemos 14.000, pero en Argentina de esos 14.000 el 90% no tienen nada, Cruz de San Andrés con suerte. Ellos de esos 145.000 tienen 37.000 barreras, 25.000 fonoluminosas, 3.000 banderilleros y 80.000 sin barreras, 80.000 pasos a nivel sin barrera y otros 80.000 pasos a nivel particulares. En ese sentido también nos entiende mucho más un norteamericano que un europeo en el uso de nuestro interior profundo. ¿Por qué quiero hacer todo esto? También para explicar qué pasó en el sistema ferroviario, por qué pasamos de 100.000 empleados a 20.000. No éramos 80.000 vagos que había que echarlos, los vagos éramos 10.000, pero no 80.000. Eso fue porque hubo un cambio tecnológico y fue un cambio de señalamiento de telecomunicaciones. Perdón que haga un aporte técnico en este punto, pero ¿cómo operaba nuestro ferrocarril dejado por los ingleses y los franceses? Lo vimos en las charlas técnicas anteriores. Estaciones donde el esfuerzo mecánico no iba mucho más de 1 kilómetro para cada lado, y entre esas islas señalizadas se acordaba la ocupación de la sección de bloqueo con los aparatos de bloqueo. Esto requiere gente en todas las estaciones, todo el tiempo que pueda llegar a circular trenes, y esto es lo que hacía mayormente la necesidad de tener 100.000 empleados, más allá del organismo central, de FA y todas esas cosas, pero el grueso de los empleados estaba en las estaciones. En la mirada de los norteamericanos de los años 90 dicen, esto no da para más que para usar lo que ya usamos nosotros en los ramales de baja densidad, que es la Track Warrant Control, que es lo que se tradujo, es difícil traducir, como AUV, autorización de uso de vía, que es un argentinicismo, y los brasileños lo llaman licencias, le ponen un poquito más de onda. Y también nosotros a todo lo llamamos AUV, pero en realidad hay una diferencia en si la sección que puede ocupar el tren es variable o es fija. Las secciones fijas ya son más de los años 90 en la terminología norteamericana, que se vuelve a tener es por radio, pero es entre estaciones. Pero más allá de la sección fija o variable, que es una sutileza, lo importante es que todo se pasa a dar de un único puesto de control. O sea, hay alguien, por ejemplo, Ferroexpreso Pampeano todo lo da desde Bahía Blanca, y desde Bahía Blanca se comunican con los 3.000 kilómetros de red, y directamente a la tripulación del tren le dice de dónde a dónde puede ir. Eso hace que se prescinda de la gente en todas las estaciones, y esta es la real razón técnica por la cual se pudo eliminar el 80% del personal. Lo que termina haciendo es el jefe de tren, el ayudante, se comunica directamente con el puesto de control y dice, bueno, estoy en tal lugar, quiero ir de acá a allá, el puesto de control le permitirá ir ahí o no, o hacer un cruce, no me quiero detener demasiado en eso, y se confecciona una autorización de uso de vía. Quiero que vean, esto es una comparación de una autorización de uso de vía nuestra y una Track Warrant Control de los Estados Unidos, para que vean que de ahí venimos, eso es lo que copiamos de los ramales de baja densidad de los Estados Unidos. El tema es, bueno, saqué la gente de todas las estaciones, ¿quién opera los cambios? Bueno, lo que se hizo fue desarmar los cabines o los marcos de palanca y volver a antes de 1840, cuando Gregory había juntado la operación en los empalmes, que después vino Saxby e inventó el enclavamiento, y volvimos otra vez a la operación al pie, como antes de 1840. O sea, todo lo que se avanzó en comunicaciones hacia el año 2000 se retrocedió a 1840 en señalamiento, y hay que bajarse del tren a operar las cosas al pie, tardando una enormidad en un cruce de trenes.
Y otra consecuencia que sufrimos aún hoy en día, es que esta nueva operación no es que se consagró como la nueva operación, sino que a cada uno se le aprobó un reglamento por separado, y hoy tenemos coexistiendo 8 reglamentos operativos. El rito sigue vigente en el área metropolitana de Buenos Aires y algunos ferrocarriles del interior que no hayan modificado su reglamento como el de carga. 6 reglamentos operativos de cargas, inclusive el de Ferroexpreso Pampeano está aprobado por decreto, hay otros 2 aprobados por resolución de ministro y otros 2 aprobados por resolución de secretario de Transporte, o sea que para modificar los reglamentos hay que andar viendo qué jerarquía administrativa se usa, depende de lo que sea, pero para modificar una frase del reglamento de FEPSA hay que ir a un decreto. El Belgrano Cargas, el viejo Belsat, tenía un reglamento aprobado por acta de directorio porque durante una transición tuvo facultades para dictar sus propias normas, y el Tren de la Costa, que no es un tren y tiene una cosa rarísima que otro día les cuento, tiene un reglamento aprobado provisoriamente por una nota de la CNRT que no tenemos facultades para eso. De los ferrocarriles administrados por provincias, como les decía, los provinciales de los que dice la ley ferrocarril no quedó más ninguno desde el 1947. Y en 1992 el Estado decide sacarse de encima los ferrocarriles que iban de pasajeros al interior del país y saca 2 decretos, uno donde le ofrece a las provincias que quieran hacerse cargo en forma integral de un ferrocarril con infraestructura a cargo, como por ejemplo el tren a Mar del Plata, que la provincia de Buenos Aires se quedó con el servicio y la infraestructura, y otros decretos, y otro decreto para las concesiones de servicios, o sea, parecido a Amtrak, ¿no? O sea, las vías de un ferrocarril concesionario privado de cargas y arriba circulando el Estado con una concesión de servicios. Ese decreto que suprimió estos de servicios interjurisdiccionales se suprimió con un decreto del año 2004 que derogó al anterior, donde reasume el Estado Nacional los interjurisdiccionales que hoy en día los tiene SOPSE. Los interjurisdiccionales, los que son adentro de una provincia, es opinable si se tiene que meter SOPSE. Los que dice el decreto del año 2004 son los interjurisdiccionales. Bueno, al principio las provincias todas pidieron, todas querían, todos iban a hacer. Ninguna provincia estuvo a la altura de las inversiones y el dinero que significa mantener un ferrocarril. Yo creo que ninguna tenía idea de lo que significaba mantener un ferrocarril seriamente y los números que significa eso. Pero las que persisten hoy en día son las de Chubut y Río Negro, que son integrales, tienen infraestructura a cargo. El trencito a vapor de La Trochita y Viedma Bariloche de la provincia de Río Negro son con infraestructura. Y la provincia de Salta, entre las nubes, que es Salta Socompa, que es de servicio sobre vías del Belgrano. Ahí es solo de servicios. Respecto del Belgrano Cargas, bueno, el Belgrano Cargas fue el patito feo que nadie quiso en la privatización del proceso donde aparecieron los otros concesionarios. Nació como un ferrocarril mayormente de fomento e iba a lugares donde los ingleses y los franceses no querían ir porque no había negocio, así que no resultó muy tentador su espectro de transporte para la privatización de los años 90. Así que en el año 97 el Ministerio autoriza a contratar a la Unión Ferroviaria y se hace una contratación directa en el año 98 con una resolución del Ministerio de Economía. Después eso se ratifica con un decreto y se le da en forma directa a la Unión Ferroviaria. Ahora después sigo con qué pasó con el Belgrano Cargas. Y ahí aparece la emergencia ferroviaria, las primeras recinciones, Ugofesa, Soesa. ¿Qué pasó con la crisis del año 2001 que todos hemos vivido, por lo menos la mayoría de los que estamos acá, donde se rompe el 1 a 1 y se rompen todas las ecuaciones económicas financieras, todos los compromisos asumidos en los años 90, y eso desemboca en el año 2002 en la declaración de la emergencia ferroviaria de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. Y eso se refiere exclusivamente a los contratos, tarifas, obras y multas. No es la emergencia de todo el sistema ferroviario, sino solo de los pasajeros del área metropolitana, y no habla de mantenimiento, por ejemplo, sino que solo habla de contratos, tarifas, obras y multas. La emergencia no autorizó a hacer menos mantenimiento. Ahí se atraviesan los peores años que he visto, por lo menos ferroviariamente. Llegó a haber asientos de chapa, marcos de ventana de chapa, inclusive marcos de ventana de madera. Pero ¿qué pasa? No había plan B si uno quería sacar un concesionario, porque habíamos hecho desaparecer a Ferrocarriles Argentinos. A diferencia de Vialidad,
que siguió existiendo, achicada, concentrada, mantuvo la biblioteca central, mantuvo las normas, mantuvo 4 viejos que por lo menos sabían qué hacer con vialidad, y entonces si cayó una concesión vial, había quien lo retomara y uno podía hacer crecer esa vialidad nacional y poder retomar el tema. Acá hicimos desaparecer a Ferrocarriles Argentinos, entonces, ¿a quién le dábamos si caía una concesión? ¿A la CNRT? No, no se puede. Así que la primera concesión, que fue la que cae, que es el Ferrocarril San Martín en el año 2004, se hace lo que ellos decían, perdón, lo que el Estado Nacional decía que se hizo como cuando cae una aerolínea, cuando cae una empresa de aeronáutica, las demás empresas aeronáuticas absorben transitoriamente esos servicios para que no queden los vuelos sin abastecer. Entonces se llama a los concesionarios que quedaban, TVA, Ferrovías y Metrovías, y les dicen, háganse cargo del San Martín, para lo cual crean una unidad de gerenciamiento, una unidad de gestión operativa ferroviaria de emergencia, que era para, hasta tanto se entregue la posesión de dicho servicio a la empresa que resulte adjudicataria de la licitación que se llevará a cabo para otorgar la concesión en la línea ferroviaria en cuestión, cosa que nunca ocurrió. Eso era una transición hasta hacer un nuevo llamado a licitación, cosa que nunca se hizo. No solo que no se hizo, sino que en el año 2007 también se le sacan los otros dos empresas al grupo Taselli, que eran TMR y TMB, y también se le dan a Hugo Fesa, que ya venía de 3 años de emergencia y siguió bastante tiempo más larga la emergencia. El Belgrano Cargas, en el año 2004 intentan inyectarle nuevos accionistas, se aprueba un pliego para nuevas ofertas y suscripción de acciones, pero vuelve a fracasar y en el año 2005 vuelve a quedar desierto el llamado público. En el año 2006 se decide se lo declara en emergencia al Belgrano Cargas y se le da un subsidio no reintegrable. Y también en el año 2006 aparece una cosa de las más raras que he visto en la administración de todos estos procesos, que se forma un contrato entre el Belgrano Cargas, el Estado Nacional y una sociedad operadora de emergencia, sociedad anónima, SOESA. Pero seguía estando el Belgrano Cargas, no es que SOESA reemplazó al Belgrano Cargas, y seguía el contrato original con la Unión Ferroviaria del Belgrano Cargas, una cosa bastante rara de entender, y esa SOESA estaba formada por Rollo, que es el controlante de Metrovías, EMEPA, el controlante de Ferrovías, gremios, pero no solo ferroviarios, sino también los camioneros adentro de un ferrocarril, y un conglomerado chino, por si fuera poco, y se le daba una operación temporaria de los servicios que también se prolongó por muchos años. Y aparece la ley que reordena, la que venía a reordenar todo esto, porque lo suponía desordenado, y crea ADIF y SOF. Lo que se miró, alguien tomó la decisión, de mirar el modelo de separación vertical europeo, que nació en el año 91 en Europa, de separar lo que se llama el administrador de infraestructura y el operador del sistema. Acá yo quiero hacer una pequeña reflexión, porque ¿qué le pasó a España por esos años? Y quiero hacer mención a algo que a veces se olvida, porque todos hablamos de ADIF y Renfe Operadora, pero existió a partir de entre el año 97 y 2005, durante más o menos 8 años, un gestor de infraestructuras ferroviarias. Seguía existiendo Renfe, la Renfe monolítica única equivalente a Ferrocarriles Argentinos, y un gestor de infraestructuras que se dedicaba a hacer la construcción, por ejemplo, de las nuevas líneas de alta velocidad, y en su caso la administración de nuevas infraestructuras ferroviarias que expresamente le atribuye al gobierno a propuesta del Ministerio de Fomento. Ya estaba Renfe por un lado y esta que hacía obras, este que tenía todo el ferrocarril a cargo y este que se dedicaba a obras. Después este gestor de infraestructuras pasó a formar parte de Renfe, no lo era, y después todo esto en enero del 2005 pasa a convertirse en ADIF y Renfe Operadora. Pero, ¿por qué quiero hacer esta mención? Porque nuestra ADIF hoy en día funciona como un gestor de infraestructura y nuestra SOPSE hoy en día funciona como la Renfe monolítica que había antes del 2005. O sea que le erramos en el modelo, por lo menos copiamos lo que vino después, pero nos quedamos funcionando como era antes. Insisto, nuestra ADIF hoy en día no funciona como la ADIF de España, funciona como un gestor de infraestructura y nuestra SOPSE funciona como la Renfe monolítica. La ley, la 26352,
Cuando lo manda el Poder Ejecutivo al Congreso, ustedes saben que hay un mensaje donde el Poder Ejecutivo le dice al Congreso qué ley quiere que saque, y ahí explica, el mensaje lo explica claramente, y dice así: por sus múltiples actores y la necesidad de dar una respuesta integradora a las situaciones disímiles, evaluamos como más aprovechable y aplicable a nuestra realidad la que viene desarrollando la Unión Europea, y de las diversas experiencias comunitarias la que desarrolla desde el año 2005 el Reino de España. Porque algunos dicen, no, esto no se copió de España, se copió de Bélgica. Lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que vamos a copiar el modelo del Reino de España porque es el más aprovechable y el más aplicable a nuestra realidad, lo cual, en mi opinión, es falso. Pero ¿qué es lo que hizo en el año 2005 el Reino de España? Teníamos una Renfe monolítica. ¿Qué significa en términos ferroviarios una Renfe monolítica? Que tenía vía y obra, señalamiento, energía eléctrica, material rodante y transporte. ¿Qué es lo que se crea a partir del año 2005? Dos empresas, ADIF, la verdadera ADIF, de la cual mal copiamos el nombre, y la Renfe, que pasa a ser Renfe Operadora. No confundir a esta Renfe Operadora con este nuevo logotipo con la vieja Renfe. La anterior era monolítica, como Ferrocarriles Argentinos. ¿Qué es lo que se hace en esta división? Bueno, lo que es infraestructura, vía y obra, señalamiento y energía eléctrica, pasa enteritos, esos departamentos pasan enteritos a la ADIF. De la Renfe monolítica pasan a la ADIF. Y también está claro que material rodante con sus talleres también pasa a la Renfe Operadora. El problema es transporte. A transporte hay que serrucharlo en dos, porque transporte, una cosa son los que tienen control trenes y señaleros, los que dan las vías libres, y por otro lado los que son de transporte, que son los conductores, los guardas, los camareros. Ahí este transporte dividido en dos, todo lo que es dar la vía libre es parte de ADIF. En España las vías libres las da ADIF, y los conductores, guardas, camareros y boleteros obviamente son parte de Renfe Operadora. Esto es una directiva europea, podríamos haber copiado de España o cualquiera, da lo mismo porque es una directiva que todos tuvieron que cumplir. Quizás España fue el mejor alumno, pero yo lo que quiero que veamos, estos son administradores de infraestructura que son todos estatales. Todos los administradores de infraestructura europeos son estatales, los deficitarios son todos estatales. Y los operadores que circulan por arriba son estatales y privados. A ver, estas palabras no existían en nuestro léxico ferroviario, administrador de infraestructura y operador. Así que si lo vamos a copiar de los españoles, que es lo que hicimos, copiémoslo bien y usémoslo como se debe usar. Un operador no puede administrar una infraestructura. Un operador no puede mantener la vía o dar vías libres. Eso lo hace un administrador de infraestructura. SOPSE no puede tener infraestructura a cargo. Por la ley que lo creó, no puede. Usamos la palabra operador como si fuera sinónimo de lo que era FA antes o la Renfe monolítica. Lo usamos como si fuera, y el que opera hace todo lo que necesita para operar, como si eso viniera con la vía adentro. No, usémoslo con propiedad. Una cosa es administrar la infraestructura y otra cosa es operar. SOPSE hoy está haciendo las dos cosas. Está operando y administrando infraestructura. Y ahora me voy a referir a eso. ¿Qué dice la ley que crea ADIF? Bueno, tiene, para mi gusto, muchos defectos esta ley. Más allá de que está mal copiado el modelo, hemos copiado lo que verdad que para mí no había que copiar. Fue hecho a puertas cerradas, a las apuradas, sin preguntar demasiado, y se impuso y se votó por audiencia debida en el Congreso, pero es un error que todavía pagamos a mi juicio y me hago cargo de lo que digo. Pero la misma ley dice en un lado que toda la infraestructura actual pasa a ADIF. Toda. La administración de la infraestructura ferroviaria actual. Toda. Después dice la infraestructura que vuelva de cuando terminan las concesiones, y después dice aquella cuya gestión se le encomienda y se le transfiera. ¿En qué quedamos? ¿Le dimos todo? ¿Le vamos a dar lo que sea después de que terminen las concesiones, o la que se le asigne expresamente en algún documento? Bueno, evidentemente que escribía las cosas no sabía qué quería poner, hizo esta mezcla, y hoy en día hay quienes interpretan toda es mía, toda la infraestructura es de ADIF. Ah, no, pero yo mantengo solo la que me encomendó el ministerio, la que no me encomendó no la mantengo. Depende de cuál es el problema, leen una parte o leen otra, y la verdad que las tres son totalmente contradictorias,
y habría que preguntarle al que lo escribió qué quiso poner, pero no se entiende, o por lo menos yo, se ve que soy medio salado. El operador SOPSE es tanto de pasajeros como de carga. ¿Quién dijo que SOPSE no puede hacer cargas? De hecho, está copiado como la Renfe operadora, que también tiene cargas, así que esto fue pensado copiando a la Renfe operadora y es pasajeros y cargas. Debería tener eso. Automáticamente, al haberse creado esa ley en el año 2008, habría que haber hecho caer las UGOFE, las UGOFESA de San Martín, Roca y Belgrano Sur, que habían sido hechas en el 2004 y el 2007, y SOESA del año 2006, y haber dicho, bueno, ADIF administra la infraestructura y SOP se opera tanto pasajeros como carga. Porque eso es lo que dijimos en la ley. Eso es lo que dijo la ley, que no le hicimos cumplir ni siquiera hasta hoy. O sea, me pregunto, ¿por qué 13 años después no hacemos cumplir la ley? ¿Será porque no es lo que queríamos, no? Quizás. Pero no solo que no cayeron UGOFESA y SOESA, sino que seguimos haciendo aparecer en contra de la ley UGOM, BCIL, Argentren y COFESA, como si fuera poco. Aparecen UGOMS en el 2012, BCIL y Argentren y COFESA sin respetar la ley. Yo diría que es ilegal. Después de que del fatídico accidente o tragedia de Once, se rescinde el contrato de TVA y se le da el Mitre del Sarmiento a Ferrovías y Metrovías, se crea una UGOMS, una gestión operativa, por suerte le sacaron lo de emergencia, se ve que se quemaron con el nombre anterior, para el Mitre del Sarmiento, y la UGOFE, que era la de, ahí sí era de emergencia y en la que estaba TVA, quedó sin la pata de TVA, entonces se llamó UGO, la UGO es la UGOFE sin TVA. Después se decide darle el Sarmiento y el Tren de la Costa, el Sarmiento y el Tren de la Costa a SOPSE, y se le da con infraestructura. No se le puede dar a un operador la infraestructura, por lo menos en el año 2013, después algo se corrige en el 2015, pero en el año 2013 se le dio a SOPSE el Sarmiento y el Tren de la Costa que no se le podía dar. Yo no le puedo dar a DECAF un hospital, porque no está preparado para llevar un hospital, por más que sea un hospital público y DECAF sea del público. SOPSE no le puedo dar infraestructura, o no le podía dar en el 2013 infraestructura, porque solo está para operar, y no es un administrador de infraestructura. En el año 2014, SOPSE, sin ADIF, como si todo fuera de SOPSE, decide crear un contrato con COFESA y con Argentren para Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur. COFESA controlado por Metrovías se queda con el Mitre de San Martín, y Argentren controlado por Ferrovías se queda con el Roca y Belgrano Sur. Se ve que no se llevaban muy bien dentro de la UGO para repartir las obras, así que le repartieron los ferrocarriles para que no se peleen. Y en el año 2015, SOPSE decide rescindir esto con COFESA y Argentren, duró un año, se ve que no le gustó lo que ellos mismos habían decidido, y le terminan dando a SOPSE con infraestructura, todavía no había salido la otra ley de 2015, el Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur, también, desde mi punto de vista, contrario a la ley. Es tan complicado entender esto que pasó, que yo por lo menos me permití hacer este grafiquito, que los invito a que vean, donde inevitablemente tienen que estar los accidentes, perdón que sea de mal gusto, pero el accidente de 11.1, el de Castelar y el 11.2, porque esto marca las cosas. Después del accidente de 11.1, bueno, primero que cambia el ministerio de planificación, Interior y Transporte a cargo del ministro Randazzo. Las UGOFESAS, como desaparece TVA, se convierten en UGOMS y UGOS. Después del accidente de 11.2, deciden sacarle el Sarmiento a UGOMS y se lo asume SOPSE, pero sigue UGOMS con el Mitre durante un tiempo. Se llamaba UGOMS, que la S le sobraba y se quedó con el Mitre durante un tiempito, hasta que deciden que esta UGOMS sin la S y las UGO se conviertan en COFESA y Argentren, y que después se deciden que sea todo SOPSE sumado a la SOPSE que ya venía, y a partir de ahí sigue por delante hasta que se crea la ley 27.132 a la que me voy a referir ahora. Esto creo que es uno de los periodos que cuando a mí me toca resolver algo administrativamente tengo que mirar este gráfico y mirar todas estas cosas porque no sé dónde estoy parado. Fueron años terriblemente cambiantes. ¿Qué pasó con el Belgrano?
Bueno, se decide intervenir primero la SOESA y finalmente en el año 2013 se crea Belgrano Cargas y Logística, formado por ADIF, SOPSE y AGP. AGP tiene el 25% del paquete accionario de BCIL. Se supone que uno dice, bueno, porque ahí aparecen todos los puertos. Les recuerdo que AGP solo maneja el puerto de Buenos Aires, no maneja los puertos de Rosario, de Bahía Blanca, solo el de Buenos Aires. Y en el de Buenos Aires, el Belgrano Carga mucho que digamos no mueve. Y finalmente, también en el 2013 se rescinden las concesiones de lo que era ALL y se le asigna eso al Belgrano Cargas. O sea, tenía SOPSE creada para pasajeros y cargas y se ve que no les gustó darle las cargas, entonces apareció una empresa de cargas cuando teníamos a la SOPSE, que tenía que hacer, según la ley, también las cargas. Todo esto se trata de corregir con otra ley, ley parche, le diría yo, la del 2015, que crea FASE y el Open Access. Principios que establece la ley es que el ferrocarril, la administración de infraestructura ferroviaria por parte del Estado, como un principio, y después dice, a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura, claro, no era plena hasta ese momento, en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, pudiendo para eso resolver, desafectar, rescatar, reconvenir, en su caso renegociar las concesiones. O sea, no solo que no le digo 5 años antes y le voy a alargar 10 años más a las concesiones de carga, sino que en el 2008 creo esa ley que no queda claro si la infraestructura sigue siendo de ellos o no, y en el 2015 le saco esta ley diciéndole en cualquier momento te lo saco. No son santos nuestros concesionarios, pero jugando así se hace difícil de que alguien tome definiciones. Respecto del Open Access o acceso abierto, uno le pregunta rápido a alguien, che, ¿para vos qué es el Open Access? Que una empresa pueda circular arriba de la otra. Bueno, les quiero contar que los que piensan eso ya está escrito en nuestra ley de 1891. La ley de ferrocarriles en el artículo 23 dicen que los ferrocarriles podrán traficar por la vía que pertenece a la otra pagando el peaje y con arreglo a las condiciones que establecieran por convenio mutuo. Y si no se ponen de acuerdo, lo define la Dirección de Ferrocarriles. Eso ya lo dice la ley de ferrocarriles. O sea que el Open Access no es permitir que un tren circule arriba de otro, porque eso ya lo dijo nuestra ley en el año 1891. Lo que es el Open Access es que se rompe la exclusividad de toma y deje de cargas. O sea, el tomar cargas, por ejemplo, en Villa María, el único que puede tomar cargas es NSA, no puede venir un tercero a captar cargas en Villa María. Eso es lo que se rompe con el Open Access. Por eso lo aclara en lo poquito que aclara la ley, porque no dice más que esto. Dice, la modalidad de acceso abierto para la operación de los servicios ferroviarios de cargas permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quién depende la titularidad o la tenencia de las instalaciones del punto de carga o descarga. O sea que el Open Access lo que quiere hacer es romper la exclusividad. Es lo único que quiere romper, y porque lo otro ya estaba escrito. También se habla del Open Access de pasajeros, que no sé para qué pusieron esto, porque no tiene ningún sentido para mi gusto. Se crea FASE. FASE está para articular. Es una palabra que a mí me cuesta bastante entender qué significa. No sé qué es articular. Lo que seguro que nadie va a ir preso por articular mal. O sea que me cuesta encontrar una función útil, articular. SOPSE, acá se trata de corregir, porque dice, se corrige la ley anterior y le dice, ahora sí te puedo dar el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria que utiliza para la operación del servicio ferroviario a su cargo y los sistemas de circulación de trenes, dar las vías libres, en el caso en que sean asignados por ADIF. Asignados por ADIF. Les quiero recordar a los amigos de ADIF que cada tanto tomamos un café juntos y lo hablamos, que como nos explican los abogados, se delegan las funciones pero no la responsabilidad. ADIF tendría que estar viendo cómo SOPSE hace el mantenimiento de la infraestructura y las vías libres en su nombre, porque un juez nos va a venir a preguntar, ¿usted qué hizo? Se lo delegué, pero la responsabilidad no se delega, usted tendría que haber visto cómo lo hacía. También puede asociarse con los trenes de pasajeros con privados, por ejemplo el tren a Paraguay, esto lo permite la ley en su versión del 2015. El Belgrano Cargas había quedado ahí en este limbo, bueno, se trata de llevarlo a jerarquía de ley y no de decreto, y que quede claro de que va a tener que tener el mantenimiento del material rodante. Acá algo de las telecomunicaciones, fíjense, dice,
el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, estas dos últimas funciones en el caso de la escena asignadas por ADIF, y las telecomunicaciones no, las telecomunicaciones las podía tener. Seguimos sin entender bien qué queremos para mi gusto. Y esto se supone que se reglamenta para que se entienda, y esto tendría que echar luz en el 2018, y lejos de echar luz, echa oscuridad para mi gusto. Habla de que se van a extender, autoriza a que se extiendan por 10 años las concesiones. Lo que básicamente dice este decreto es, no están dadas las condiciones para ir al Open Access, necesitamos unos 10 años para hacer inversiones, entonces prolonguemos las concesiones como están por 10 años, mientras tanto hacemos las inversiones que hace falta en el sistema, y recién ahí vamos a empezar con el Open Access. Entonces patea el Open Access para cuando terminan las concesiones, después de haberlas prolongado 10 años. Eso es lo que dice este decreto, que si quieren hacer otra cosa, supongo que lo deben estar modificando en cualquier momento. Pero autoriza hacer una anticipado, no esperar. Si un ramal, no sé, Vaca Muerta, se lo moderniza, entonces a ese sí se le puede empezar a dar Open Access, si se quisiera hacer eso, sin esperar, es como que se lo autoriza a no esperar esos 10 años. También dice de una paulatina y por etapas reasunción de la infraestructura a medida que se va modernizando. Y hay un reglamento que explicaría qué hay que hacer, que es más que un reglamento, es un decálogo de buenas ideas, es un decálogo de buenos deseos. O sea, uno dice, bueno, el reglamento de la reglamentación de la ley, voy a ver cómo se instrumenta el Open Access. No, lo que dice son los buenos deseos. Hay que fijar un canon para el uso de la infraestructura, considerando los costos de mantenimiento y reposición de la infraestructura, como si el canon sirviera para reponer lo que vale una vía, pero preservando su compatibilidad intermodal. ¿Qué quiere decir? Que no voy a cobrar un canon tan caro que me salga más caro transportar por ferrocarril que por camión. Entonces la tarifa me la va a fijar el camión y no la reposición de la infraestructura. Equidad en la asignación del uso de las terminales de carga, porque claro, si va a ser Open Access, ¿quién accede a las terminales de carga y descarga? Bueno, y otras cosas pero son todas expresiones de deseo, no me quiero referir más. ¿Qué rol le asigna a la CNRT? Llevar un registro de operadores tanto de carga como de pasajeros, analizar los sistemas de comunicaciones para recomendar a su unificación, que todavía no está. No es imprescindible unificar los sistemas de comunicaciones, eso sería para otra charla, y esto que había sido privatizado por un decreto de necesidad y urgencia por ley, un decreto que tiene menor escala, dice que la habilitación de material rodante la tiene que hacer la CNRT, lo cual después lo aclararon con una nota y quedó ahí en un limbo donde por ahora sigue todo como está, y resolver conflictos. ADIF claramente le vuelve a decir el decreto que va a tener que mantener, conservar, custodiar, rehabilitar las infraestructuras y gestionar los sistemas de control trenes, y seguimos sin hacerlo. Aún ley, decreto, seguimos diciéndolo. Quiero terminar con algunos datos de interés. El 75% de las cargas en el mundo se transportan 10 billones, billones nuestros, ¿no? De 10 a la 12, 10 billones de toneladas kilómetros, el 75% se transportan en sistemas verticalmente integrados, no por Open Access. El Open Access no es la estrella del mundo. El mundo, el 75% de China, Estados Unidos, Rusia, que son los gruesos que mueven carga en el mundo, son verticalmente integrados y lo van a seguir siendo. Las privatizaciones de los 90, Argentina, Bolivia, Brasil, México y Panamá decidieron hacer concesiones verticalmente integradas con exclusividad comercial. NSA en Villa María solo es él el que puede tomar. En las adendas de los ferrocarriles de carga nuestro 2008-2009 se habla de demanda insatisfecha y dice que cuando un ferrocarril no atiende una demanda insatisfecha se le puede ofrecer a los demás concesionarios, si quieren ir a tomar esa demanda insatisfecha. No se anotó ninguno hasta ahora de los cargadores, pero eso lo decían las adendas. Yo quiero que no perdamos de vista, por lo menos déjenme pasar este aviso, de que existe una cosa que se llama modelo verticalmente integrado con acceso competitivo y regulado. O sea, no hay por qué romper la integridad del que tiene la vía y el que circula por arriba para que no tenga la exclusividad. Por ejemplo, México y dos ferrocarriles, Aurizon y Queensland Rail en Australia, tienen este modelo donde hay un responsable de la infraestructura, que es el que opera principalmente, pero le permite entrar a buscar carga a otros
y romper esa exclusividad de que solo puede ir a Bella María en SA. No hay por qué romper la integridad si uno quiere romper la exclusividad. Existe un modelo donde se mantiene la verticalidad y se quiere abrir el acceso en forma competitiva y regulado como se quiera, que quizás me parece más sano que el open access. Otra cosa importante que tengamos en cuenta es cuánto participa el ferrocarril en el transporte terrestre en Argentina. Bueno, estamos en el 5%, el 91% es camión y el 4% es por vías navegables. Eso es muy malo. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos el 43% se transporta por ferrocarril, en Canadá el 56%, en Australia el 39%. Y acá hay un punteado que es de eso, cuánto es mineral, carga minera, que eso es lo que hace la diferencia. Lo que hace realmente la diferencia es los ferrocarriles que son rentables en cargas son los que transportan mucho mineral. Mineral acá es esta barra, Australia es el 80% minerales, Brasil es el 79% minerales, nosotros es 43% cereal. Cereal hay que transportar muchos granos y cereales para que sea rentable. Lo que realmente es rentable son el mineral, hierro, carbón, los pesados. Les quiero poner un ejemplo, por ejemplo, ferrocarril MRS, que también es fruto de la privatización de los años 90 en Brasil, que siguieron un proceso parecido al nuestro. Tiene 1.600 kilómetros de extensión, va de las minas de Minas Gerais a los puertos de Río de Janeiro y San Pablo. Es como una cinta transportadora del mineral de hierro de las minas hacia los puertos. Tienen 800 locomotoras. Ese ferrocarril solo tiene 800 locomotoras, nosotros tenemos 400. Tienen 18.000 vagones, nosotros tenemos 20.000 todo el país. Y en el 2014 transportó ese ferrocarril solo 164 millones de toneladas. Nosotros tenemos 20 millones de toneladas todo el país. Brasil entero transporta 600 millones de toneladas. A ver, Estados Unidos transporta 1.700 millones de toneladas. Brasil transporta 600 millones de toneladas, nosotros transportamos 20. ¿Entendemos dónde está el problema? Este ferrocarril, por ejemplo, que mueve eso de tan rentable, cambió un sistema de señalamiento, fue un sistema muy interesante que es un sistema IETMS de Waptec electrónico que se está instalando simultáneamente en Estados Unidos, que es la versión moderna de la AV después de los años 90. Bueno, lo que quiero poner en relieve es que esta empresa invirtió 165 millones de dólares de su bolsillo para dotar de un sistema de señalamiento, circulación de trenes y protección automática de trenes, porque tiene también ATP, de su bolsillo. ¿Por qué puede hacer esto? Porque el negocio del transporte da para renovar vías o para invertir 165 millones de dólares en un sistema de protección. Yo no veo ningún ferrocarril nuestro transportando cereal que pueda invertir esto. No dan los números del negocio. No dan, es una realidad, veámoslo. Ahora, ¿por qué es bueno para un país tener ferrocarriles? Bueno, obviamente, lo sabemos todos, porque transportar por ferrocarril una tonelada a kilómetro cuesta más o menos 4 centavos de dólares, cuando por camión sale 7 centavos de dólares. Por barcaza es mucho mejor, si uno tuviera una vía navegable es mejor todavía que el ferrocarril, por eso la hidrovía es tan importante. Y el ferrocarril se busca internacionalmente que transporte más allá de 400 kilómetros y que el ferrocarril no haga más de 400 kilómetros, el camión no haga más de 400 kilómetros. No es bueno un camión yendo hasta Jujuy, no es bueno para país. En Argentina el flete interno de los granos insume 2.800 millones de dólares al año, así que si le podemos bajar la tasa a eso, es muy bueno para Argentina, y aquello que sabemos que un productor de Salta gasta más por mandar sus granos a Rosario, de Salta a Rosario, que después lo que le sale de Rosario a Rotterdam. Por eso es bueno tener un sistema de ferrocarriles, no hay duda de eso. Inclusive hay un estudio de Dalaf de externalidades que dice que cada punto porcentual que el ferrocarril recupera, hoy estamos más o menos en el 5% del transporte terrestre, si fuéramos al 6%, cada punto porcentual que mejoramos de transporte de ferrocarril frente a los camiones, eso le hace ahorrar al país en externalidades 75 millones de dólares. O sea que si subiéramos 10 puntos de 5 a 15, Estados Unidos está en el 43, si subiéramos de 5 a 15, eso le haría ahorrar al país en externalidades 750 millones de dólares al año. Claro, es plata que no se gasta, esa es más difícil de ver que la que uno pone del bolsillo. Ahora, el ferrocarril, tengamos en cuenta algunos números, perdón que sea muy
simplista esto para muchos de los oyentes, pero un kilómetro de vía más o menos sale $1.000.000, un kilómetro de señalamiento automático también, o un kilómetro de electrificación también, una barrera automática sale $200.000, una locomotora $3.000.000, un coche eléctrico como los que le compramos a China $1.500.000, o sea que 9 coches del Sarmiento sale $13,5 millones. Mantener la vía, mantenerla en serio, a parámetros internacionales, el mundo serio invierte entre $8.000 y $14.000 por kilómetro por año. Una locomotora sale más o menos $1 por cada kilómetro que recorre, y ya sabemos que una locomotora consume más o menos, depende de la pendiente, las cargas y demás, 4 litros de gasol por kilómetro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el ferrocarril es algo muy bueno, no tengo duda, y por eso lo tienen muchos países del mundo, pero requiere mucha inversión y mucho mantenimiento, que lo va a devolver en beneficio social. ¿Qué es el beneficio social? Un país con ferrocarril es mejor que un país sin ferrocarril. Los ferrocarriles alemanes en algún momento había leído, ya no sé en qué año, que daban $12.000.000.000 de pérdida por año, y no por eso se le ocurre a un alemán sacarse el ferrocarril de encima, porque Alemania con ferrocarril gana muchísimo más que los $12.000.000.000 que pierde el ferrocarril. Eso se llama beneficio social. Ahora, para que te dé ese beneficio social, que es innegable, tenés que invertir mucho. Si no invertís, lo que tenés es un lastre que te cuesta mucho mantener. Hay que hacer inversión para que nos dé ese beneficio social. No es mágico, no lo da per se. Hay que invertir para que lo dé. Yo no tengo duda que es indispensable en Argentina tener una buena red de ferrocarriles de carga. Tenemos muchísimo por crecer, solo transportamos 20 millones de toneladas, que es nada, y deberíamos aspirar racionalmente a 30 millones de toneladas en 15 años, aumentar 10 millones de toneladas en 15 años. Y también es indispensable tener la red de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. Cueste lo que cueste, es imposible llevar 1 millón de pasajeros por día, más o menos estamos en 400 millones de pasajeros al año, que no sea por ferrocarril. Necesitamos sí o sí una red de carga en el país, necesitamos sí o sí transportar los pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, no hay duda de eso. Lo que me permito decir es que para que todo esto opere realmente como operar en parámetros internacionales deseables, deberíamos invertir cerca de $20.000.000.000 en 10 años, a razón de $2.000.000.000. El que se crea que con lo que invertimos ya estamos, no entendió de qué se trata un ferrocarril. Nuestro ferrocarril en nuestro país, para que esté como nos tiene que devolver todo el beneficio social que nos va a devolver sin duda, tenemos que invertirle magnitudes de este tipo, $20.000.000.000 en 10 años, sin parar, a razón de $2.000.000.000 por año. Ahí nos va a devolver muchísimo beneficio social de todo tipo. Si no invertimos esto, tenemos algo para mucho mantener y no podemos. ¿Cómo estamos en el transporte de cargas? Transportamos, como les decía, 22 millones de toneladas en el año 2019. Esto es lo que aporta cada ferrocarril. El Estado en este momento aporta el 27% de las cargas. Los privados aún hoy en día transportan el 73% de las cargas. Y lo otro que les quiero comentar, que en el presupuesto oficial de BCIL 2021 consideraba que los ingresos propios iban a ser del 56% y necesitaba 44% de subsidio. Nuestro ferrocarril estatal vive porque necesita el 44% de sus ingresos de subsidio. Les quiero recordar que el 98% de las cargas del ferrocarril en Latinoamérica son privadas. En Estados Unidos son privadas, y en América Latina el 98% hoy en día son privadas, y en el 67% de Latinoamérica es transportada las cargas por ferrocarriles que mueven los productos del grupo empresario dominante. Solemos decir, bueno, NSA lo único que le importa es transportar lo que hace Aceitera General Dehesa. Así es el 67% de Latinoamérica, la realidad hoy que tenemos. ¿Cómo estamos con el subsidio de pasajeros? También presupuesto oficial del 2021. SOPSE recauda por boletos solo el 6% de lo que necesita para funcionar. El 94% es subsidio. Pero es inevitable, porque necesitamos mover 1 millón de pasajeros por día. Acá ya no es un problema de cuánto subsidio o no. Hay que hacerlo porque si no colapsa la ciudad de Buenos Aires, pero no perdamos de vista que estamos subsidiando en el 94% el presupuesto de SOPSE. Los pasajeros de larga distancia y regionales
pido por favor que los miremos con un criterio racional de costo-beneficio, incluido lo social. Yo no digo que volvamos al mercantilismo de los años 90. Hay que incluir el beneficio social, pero no es a cualquier precio, no es a cualquier precio. Hay veces que yo discutía con algún compañero, no, pero ahí va un ferrocarril porque cuando se inunda tuvimos que sacar una embarazada que lo único que pudo salir es por ferrocarril. Pero te va a salir más barato poner un helicóptero para sacar esa embarazada cada tanto o poner un hospital en ese lugar. Yo no digo abandonar a la gente, pero no nos sobra la plata. No la podemos malgastar en servicios que no tienen sentido. No todo ferrocarril es siempre bueno. No siempre es bueno. Cuando es bueno es inmejorable y yo quiero ese ferrocarril. Lo que no quiero es el ferrocarril. Pensar que se instaló esto de que el ferrocarril es para los pobres, tienen poca plata y mucho tiempo, entonces vamos a darle un tren que tarda 40 horas y vamos a cobrar poquito y ahí van a ir los que... Eso no tiene futuro, yo no quiero ese ferrocarril. Yo quiero un ferrocarril competitivo, que crezca, que nos pueda devolver todo el beneficio social que nos da el ferrocarril. Y una reflexión final, si me permiten. El principal problema que tenemos es que nos falta plata, no hay duda. Hay que ponerle 20.000 millones de dólares al sistema. Nos falta ponerle, no lo que miramos, no miren lo que pusimos para atrás, que es bastante y lo agradezco. Nos falta ponerle cerca de 20.000 millones de dólares y ese es el mayor problema que tenemos. No hay plata. Ahora, aún habiendo plata, tenemos un desorden institucional, normativo y de obligaciones técnicas que va a hacer posible que si vuelve la plata, la gastemos mal. Entonces, visto que por ahora plata no va a haber, ¿por qué no nos dedicamos a ordenar el desorden en estos años hasta que venga la plata? Y termino diciéndoles que tenemos una ley de ferrocarriles vieja, habla de telégrafos, cosas desactualizadísimas, carruajes, la ley se quedó muy vieja, y tenemos dos mal hechas y que no sirven. Hicimos una separación a la europea de administración de infraestructura y operador, que no la cumplimos nunca. Pregúntense por qué hace 13 años que no cumplimos lo que dice la ley de lo que queríamos reordenar. ¿No será porque no es lo que queríamos? Y después aparte creamos fase donde cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? ADIF, SOPSE, y creamos el Open Access. La verdad que creo que una por vieja y las otras dos por mal hechas y mal votadas, nos merecemos ir a una nueva y única ley con tiempo, bien pensada y bien discutida, pero claro, si sabemos qué queremos. Muchas gracias. Quería hacer un pequeño aporte. Allí en la década del 80, entre el año 81 y el 86, se crearon los ferrocarriles metropolitanos, que me tocó integrar, y comprendía la sección local del Sarmiento, el Urquiza en sección local, el Belgrano Sur y el Belgrano Norte. El objetivo era ir incorporando las otras líneas progresivamente. Pero bueno, en el año 86, el entonces presidente de Ferrocarriles Salmerón, entre otros, lo disolvieron, pese a que la empresa había funcionado y bastante bien. Pero hubo mezquindades gremiales que provocaron que cuando tenía que incorporarse el Mitre y el San Martín, esta empresa fuera disuelta. Me pareció que cuando mencionaste la década del 80 esto no estaba, por eso lo comento. Me agradezco mucho. Hola Horacio, ¿cómo andás, Carmelo? Vos sabés que comparto muchas cosas y disiento muchísimas con vos, y sería bueno quizás organizar un taller para discutir estas pequeñas cosas. En lo general, obviamente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no solo privatizamos mal, nos dimos cuenta enseguida que la privatización estaba mal hecha, en carga con un modelo económico, porque esto es un negocio. Vos sabés que es mi opinión siempre de esto, y políticamente muchas veces no puede coincidir, y también meto adentro el órgano de control, te pego también, porque no se controló bien, tanto económicamente como técnicamente. Por eso llegamos a grandes problemas en infraestructura, a tardar 3 días para llegar hasta a Tucumán con un tren de pasajeros. Esa visión tiene que ser a futuro. Ahí pido que le peguen un ojo, yo no quise mencionarlo, a las adendas. Si quieren saber por qué... No, perdón, las adendas son un desastre, y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué las adendas son un desastre. Porque lo que se modificaba el contrato y modificaron el pliego. No hay, cuando se pide libertad jurídica, no solo para la empresa y el Estado, sino para los que podíamos habernos presentado. Bajo esas condiciones,
tomamos un café, un par de vino y nos presentamos nosotros. Cambió totalmente lo que fue la licitación. Mismo pasó con lo que pasó en la zona local. Se desvirtuó todo. Cuando se crea la ley, yo más que copiar a los españoles, hubiese copiado el mensaje del rey de España, que invito a todos a leerlo porque es fundamental lo que está diciendo. Nuestra separación fue diferente. Uno de los monstruos responsables de esos cambios de la ley esa fui yo inocentemente con un artículo en una revista y en discusiones donde se pensaba hacer una ley de separación que es diferente a la española, una es horizontal y la otra vertical, y hacer una empresa, recordá que todas les decía que podía hacerlo a través tuyo o a través de tercero, con un paraguas y sin perder la responsabilidad, como dijiste vos. Hay muchas cositas que la verdad merecemos armar un taller específico y poder llegar a resultados. La ley de ferrocarriles es vieja, pero no tiene vencimiento como un yogur. Hay conceptos que son totalmente vigentes hoy en el futuro. Uno, precisamente, es la tarifa, que te fija un mínimo para que la competencia sea leal en todos los conceptos. O sea, esto merece quizás incrementar y armar un taller, Horacio. Sin duda, y la charla, perdón si le molestó a alguien lo que dije, pero quise que nos acudamos un poco. No podemos ser indiferentes a todo lo que nos pasa, y lo mejor que podemos hacer es disentir, opinar, decir por qué está equivocado el otro, y si estoy equivocado, cambiar mi concepto y sumar lo bueno que me dice el otro, cosa que nos cuesta tanto a los argentinos. Bueno, yo creo que hay alguien que lo necesita mucho más dentro de los argentinos, que son los ferroviarios. Nos tenemos que juntar y decir los ferroviarios qué queremos para nuestro ferrocarril y qué queremos para nuestro país. Y tenemos que participar todos, de donde estemos. No se lo dejemos solo en manos de los políticos. Como decía Horacio, la guerra es algo tan importante que no lo podemos dejar en manos de los militares. Bueno, el ferrocarril es algo tan importante que no lo podemos dejar en manos de los políticos. Te hago un solo comentario. Vos sabés que por mi vida, no sé si yo soy abogado, contador, médico, ingeniero, porque te va llevando. Ninguna de las dos leyes, ni la 26.352, ni la luego de la posterior de fase, tuvo un decreto reglamentario. Porque lo que vos llamás decreto reglamentario, lo que llaman ellos, no vos, decreto reglamentario, no lo es. Porque el decreto reglamentario fija específicamente condiciones y también la transición. Yo puedo querer tener todo el control de la infraestructura, pero sabemos que dentro de la reglamentación tiene que haber una transición hasta lograrlo. No se reglamentaron ninguna de las dos leyes. O sea, disiento en algunos temas, comparto otros, pero la mirada general es esa. Pero por favor, la idea es disentir, por favor. Acá Alejandro dice que, bueno, impresionante la parte central de los despidos de 80.000 ferroviarios. Bueno, recuerda que a su padre señalero, digamos, le tocó atravesar por ese momento. Hablan de las actas del 2008-2009, que le pusieron ahí el último clavo al cajón de las concesiones, dice Pablo. Claro. Bueno, muchas gracias, Horacio, un placer escucharte. Acá Santiago pregunta, o bueno, ¿por qué los privados transportan el 73% de la carga del país sin tener subsidios, mientras que SIL transporta solo el 27% y tiene un 44% de subsidio? Entonces es una pregunta o un comentario, pero bueno. No, tiene su forma de ser. Hay que ver también de dónde parte el Belgrano pobre, destruido. No, hay que analizarlo con más amplitud para ser justos. No. Sería muy simplista quedarse solo con eso. Sí, es un debate que nos merecemos los que tenemos el corazón en el ferrocarril, dice Miguel. Carlos, desde el IAF, agradezco la exposición, que es una necesaria apertura del debate de cara a nuestra sociedad. Hasta ahora, la presunción de un negocio ferroviario ha dado como saldo la realidad de devastación del sistema de transporte. Reitero el saludo a esta iniciativa. Bueno, gracias, Carlos, por participar. Una consulta te hago. Para vos hay que barajar y dar de nuevo de alguna manera y reordenar todo lo que es el sistema actualmente de leyes y demás. ¿Cuáles serían los puntos más importantes que pondrías vos para barajar y dar de nuevo en este reordenamiento al cual sugerís? Y si el Open Access podría ser factible en nuestro país. Uy, Darío, que me mataste con la última pregunta, pero no le voy a esquivar el bulto, ya que me llegué hasta acá lo voy a decir. No estoy de acuerdo con el Open Access, me parece una pésima decisión, lo único que nos va a traer son malas consecuencias. Yo creo que si queremos tenemos que hacer concesiones verticalmente integradas,
con acceso competitivo y regulado, como les decía, este ejemplo de México y de Aurizon de Australia. Haría concesiones con nuevas reglas de juego, no como las calamitosas adendas que permiten que pasen muchas de las cosas horribles que pasan hoy en día. Haría buenas reglas de juego. En lo personal, y me voy a meter en un jardín que no me debería meter, yo creo que los concesionarios que hoy están son parte de la solución, de los de carga, son parte de la solución y no parte del problema, pero con nuevas reglas de juego. Si los dejas libres te van a jorobar, como cualquier privado, no están para hacer beneficencia, pero con nuevas reglas de juego yo creo que son necesarios. Y si no, estatizalo todo, pero no nos quedemos en una mitad, en una cosa. Yo no tengo problema en que sea estatizado todo, pero no me dejaría a medias tintas. Y lo último, yo creo que agarraría, perdón, al que se enoje, ADIF, SOFSE, BCIL, DECAF y FASE, y haría una única empresa. Esto es un cocoliche lo que tenemos de todos esos, y haría un organismo regulador fuerte a partir de la parte ferroviaria de la CNRT. Yo propongo una Agencia Nacional de Ferrocarriles con capacidad técnica regulatoria fuerte. Un único actor estatal para la operación, un regulador fuerte y privados con reglas claras. Creo que por ahí, pero para que lo charlemos, yo soy un técnico que lo miro desde una ventanita, eso es un problema mucho más complicado. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Cuando hablabas hoy de los 12.000 millones de dólares que supuestamente perdían los alemanes, yo tuve la suerte en el 95 de estar en Tokio, con el tema de la compra de los coches Mitsubishi para la B. Y ahí me enteraba, porque me lo contaban los empresarios ya, que perdían 7.000 millones de dólares por año. Entonces yo les decía, ¿cómo puede ser que ustedes pierdan? Y los japoneses con su sabiduría me decían, no señor, no es una pérdida, esto no es una contabilidad común. ¿Dónde piensa que vamos a transportar a toda nuestra gente si no tenemos el ferrocarril de subterráneo? Y esa frase me quedó grabada por siempre, porque yo me acuerdo en la infausta época de los 80 cuando nos decían que perdíamos 1 millón de dólares por día. ¿Se acuerdan? Un programa de televisión muy conocido, ¿no? Hora clave. Y nos decían que era 1 millón, digo, 300 millones no es nada, y ellos eran 7.000. Pero bueno, y con referencia a lo que dijiste de larga distancia y regionales, que hoy día me toca hace 4 años estar a cargo de esas líneas, el tren de Villa María a Córdoba sale 12,50. 12 pesos con 50 de Villa María a Córdoba, y el colectivo sale 700 pesos. Entonces la verdad que es increíble, es increíble. Un comentario respecto a eso: en el 2016, que se actualizaron un poco las tarifas, la mejor unidad de negocios de SOFSE, aunque parezca mentira, la que más ingresos generaba y la que menos déficit tenía, eran los servicios de larga distancia, no los regionales, los de larga distancia. Pero las tarifas quedan políticamente totalmente obsoletas. Y con respecto a las pérdidas, las cloacas es el mejor sinónimo. El hospital. Que es deficitario, pero obviamente, y se invierte en cloacas cuando el beneficio social da una rentabilidad. No puedo llevar un cable de luz a un pueblo con 1.000 kilómetros con un habitante. Tiene que haber, o sea, la rentabilidad social tiene que ser rentable. No es por las dudas. Entonces, aunque sea la línea local, que sabemos que va a dar un número de rentabilidad positiva, hay que calcularlo, porque eso nos hace serios como país. Bueno, Carlos dice que la tarifa, a su criterio, debería ser el 50% del colectivo. Te pregunta Horacio, un placer las charlas del profesor Fagiani. Recuerda que estabas trabajando en alguna normativa enfocada en la seguridad operacional. Te preguntas en qué estado se encuentra, si hay eso, Horacio. La de seguridad operacional salió, es la resolución 170 del año 2000, no me acuerdo, 18 creo que. Pero sí estamos siempre tratando de trabajar tenemos muchas, las normas hay que hacerlas todas de nuevo, hay que barajar y dar de nuevo con todo el cuerpo normativo. 8 reglamentos que decía, tenemos que ir a uno y rever todo, pero para eso hay que ponerse a trabajar mucho y lo tenemos que hacer los ferroviarios, no va a venir nadie a hacerlo por nosotros. La tarifa debería ser tal que el transporte no sea deficitario y que vaya destinado a hospitales, colegios y seguridad, no sé si leí. Claudio dice que el costo del gasoil es 50%
que va a subvencionar vialidad, ese impuesto se debería reinvertir en el ferrocarril que consume gasoil, dice. Ariel dice, orgulloso de profesionales ferroviarios como usted, por la claridad de conceptos y el compromiso. Es un argentino bien nacido. Un abrazo desde Tafí Viejo. Yo quería, si puedo tomar la palabra, quería dar mi opinión. Yo soy de la ciudad de Rosario, soy del interior. Trabajo para NSA, Nuevo Central Argentino. Siempre digo lo mismo. Por ahí suena mal a la gente que es de Buenos Aires, que siempre digo lo mismo. Siempre le comento a cualquiera que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Porque nosotros tenemos la segunda ciudad más grande de Argentina y no tenemos trenes. Los colectivos en Rosario están abarrotados. Si vas en el auto al centro de Rosario, no conseguís para estacionar, pero no sé, tiene que venir un milagro y encontrar un lugar. Tenés que ir a pagar cocheras, que es carísimo en Rosario. La verdad no sé cómo será en Buenos Aires. Pero yo creo que también debería verse un poquito más del interior, porque también somos argentinos, también nos gustaría tener un poquito más trenes internos más que regionales o larga distancia. No veo mal el Rosario de Buenos Aires, yo lo aplaudo y lo veo perfecto, pero también deberíamos tener algo más regional para poder, alrededor de Rosario hay ciudades también bastante grandes, Funes, Pérez, Roldán, Casilda, Cañada de Gómez. En eso, Carlos, estamos trabajando en eso. Sí, yo sé que se está trabajando, pero recién ahora se dieron cuenta, y yo tengo 39 años, así que, y lo sufrí toda la vida. Y ojalá que se ponga. Ojo, yo estoy en desacuerdo, como lo comenté en el chat, que para mí el valor del tren debería ser un poquito más caro. Debería ser el 50% del colectivo y darle una velocidad mejor. Por ejemplo, a Tucumán no puede estar a 36 horas. Estamos en el siglo XXI. Es una locura. Yo el otro día me fui de vacación a Catarata de Iguazú, me tomé de Rosario, el tucumano, para irme hasta Buenos Aires y tomar el avión en Ezeiza, como 6 horas. Una locura. Yo la verdad que me parece, y yo sé que todo eso es culpa de la empresa donde yo trabajo, que le da los horarios, le da los tiempos, no lo deja levantar velocidad en vía. Porque la vía Rosario-Buenos Aires está nueva, la verdad, está nueva. Es para hacerlo mucho. Creo que como me han comentado ferroviarios de larga edad, me han comentado que lo hacían en 3 horas y media antes, con la vapor. Bueno, 4 horas, ahora estamos tardando 6 horas, con una locomotora, vía nueva. Y que tengamos sangre, que podamos Horacio, enojarnos y desentir, es lo mejor que nos puede pasar. Mariano. Bien. Sí, bueno, Horacio, muchísimas gracias, la verdad que clarísimo, espectacular todo. Mi gran duda, bueno, tengo infinidad de consultas y de charlar, como acá también dijeron. Todos los temas dan para muchísimo. A mí tengo una gran preocupación. Yo estoy hace 5 años en ADIF. Creo que con vos incluso lo hemos charlado, principalmente todo lo que tiene que ver con el reordenamiento. Mi primer desayuno con el presidente de ADIF cuando ingresé, que circunstancialmente abrieron una mesa, a la semana que ingresé, justo había leído la ley de creación de ADIF, y mi primer consulta fue con los descalabros que hay en Argentina, ya medio impregnado culturalmente, que tienen que ver con el ordenamiento de números, de balances y demás. Y mi primera pregunta fue, ¿por qué no se le cobra un canon ADIF a, por ejemplo, los diferentes operadores, ¿no? Incluido BCIL, SOFSE, bueno, como indicaba la ley, como para empezar a ordenar números, balances. Bueno, obviamente respuesta no tuve, sobre una expresión de deseo, y partiendo de eso, algo tan trivial como son las cuestiones cuantitativas, después está toda la problemática cualitativa que hay que, en realidad, empezar a bajarlo a números. Acá se hablaron de subir tarifas y qué sé yo, me parece que comparaciones con camiones, creo que hay un análisis gigante, no sé si está en otros ministerios de Hacienda y demás, pero falta mucho análisis y me parece que, amén de Open Access, diferentes modelos y demás, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo se encara? Y acaba la pregunta. Que decís, hablemos los ferroviarios y demás, pero acá pasan, digamos, la gente que dirige el ferrocarril y las diferentes empresas y entidades, básicamente vienen obviamente del marco político, que están 4 años, en el mejor de los casos 8, lo que fuera, y la verdad que con otras prioridades. Y cuando vos decís, che, que los ferroviarios nos ocupemos del tema, todo depende de cómo te baje en línea, porque las prioridades no la pone uno, sino de manera como si fuera un hobby. Yo me puedo dedicar a esto, pero en mi tiempo libre y no lo que me indican.
Entonces, ¿cómo ves vos, digamos, este bottom-up, digamos, de tratar desde uno de su lugar, llevar hacia arriba el mensaje? Yo en particular, con otra gente de ADIF, incluyendo Javier Sartori, hemos intentado esto en varias oportunidades, incluyendo el año pasado y con la gestión anterior, y la verdad que es complicado empezar a bajar las cosas a tierra y empezar a ordenar todo este descalabro que yo comparto muchísimo con todo lo que comenzaste. ¿Cómo es culturalmente, cómo hacemos para realmente empezar a dar esos primeros pasos? Creo que, por ejemplo, con el señalamiento hicimos una mesa con todos los actores, como bien decía, como para empezar con las inversiones que había, de la mano de eso, empezar a hacer algo. Pero ¿cómo se hace con todo el tema normativo, con todos los modelos? No sé, ¿cuál sería el primer paso concretamente para que la clase dirigente entienda la urgencia de la necesidad y no solamente ver si conseguimos un préstamo o no y cuándo lo ejecutamos? La respuesta más honesta es no sé, pero el cambio debe venir obviamente de arriba para abajo. Pero para que el cambio venga de arriba para abajo, tenemos que hacerle llegar cada uno de nuestro lugar la presión de la necesidad y convencerlos y hablar cada uno con nuestro jefe, con el político que tengamos. No le digamos todo que sí. No, yo sé que es difícil y uno cuida a veces su trabajo, pero no planteemos y digamos lo que no nos gusta, planteemos y digámoslo con todo respeto y explicando por qué no vemos que estén haciéndose las cosas bien y qué cambios institucionales hay que dar de fondo. Hay que crear un buen equipo que revea las normativas y cada vez que pasa algo. Hoy decían ahí, por ejemplo, lo de la vía que tarda tanto. ¿Ustedes saben cómo se pone una... Perdón que Carlos Casentino está presente, me da vergüenza hablar de estas cosas, pero ¿saben cómo se pone una velocidad de vía? A ojo se pone una velocidad de vía, con una carga subjetiva tremenda. ¿Y qué es mantener una vía? ¿Qué es lo que dice la norma número 5? Entonces, cuando entendamos realmente la importancia de la normativa, de cuando venga un jefe a decirnos, che, ¿cómo puede ser que tarde 70 horas? Bueno, sabe que no hay una norma, sabe que no está claro cómo se ponen las cosas, repitámoslos hasta el cansancio, hasta que entiendan que todos los problemas a la corta o a la larga es por el desorden que tenemos institucional y normativo. Y puede ser que si todos tenemos el mismo discurso y hacemos fuerza, algún día los que tienen que tomar decisiones empiecen a tomar esas decisiones. Y también eduquemos a los jóvenes, porque si algún día ellos llegan a tomar decisiones, saben por dónde empezar. No sé si se va a hacer en un día, no sé cómo se hace, pero lo último que hay que hacer es callarse. Y bueno, organicémonos respetuosamente dentro de las instituciones, pero salgamos del confort y empecemos a hacer lío, como dijo el Papa, hagan lío. Jorge, ¿cómo te va? Dale. Sí, muy bien. Con respecto al señor que habló de la CNRT, yo soy ferroviario, estoy en comisión ahí, y lo que hay que aclararle es que los inspectores, nosotros denunciábamos qué pasaba, que la parte política es la que hacía oídos sordos a nuestro trabajo, porque las estadísticas daban antes de que sucediera el accidente de Once, que el 99,9% de las unidades revisadas tenían que estar fuera de servicio. No es un problema a veces de la CNRT, sino de los políticos que por intereses no hacen lo que tienen que hacer. Jorge, formé parte, yo fui el que lo dije, formé parte de la CNTF y de la CNRT. O sea, sé cómo funciona y también sé que había posibilidades en algún caso de controlar mejor, de ejercer ciertas potestades que tenía. Te lo estoy diciendo, por eso hablé de mea culpa. Yo trabajé en los dos organismos de control. Quizás, Jorge, y no tanto en... Por último, es todo económico. En lo contable, en meterse más en las decisiones de administración de los ferrocarriles. El control es un concepto mucho más amplio que lo puramente técnico. Sí. Pero como habló de la cuestión de control de la CNRT, digamos que hay una parte que trata de hacerlo seriamente y hay una parte que no trabaja seriamente, como pasa en ferrocarriles y como pasa en todos los ámbitos de este país, ¿no es cierto? No es solamente un problema de ferrocarriles, sino en general de cómo estamos dirigidos a veces en todos los ámbitos. La cuestión de aclarar que hay gente que todavía quiere el ferrocarril y que trabaja seriamente, nada más. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Muchísimas gracias, Horacio, por esta charla excelente, por todas las que has dado hasta ahora. Esperemos encontrarnos nuevamente.
bueno, no sé, ya sea el taller que mencionó Carmelo, alguna otra charla para seguir este debate que es súper interesante.